Mis padres abandonaron a mi hermano autista, y ahora yo soy su mamá. He estado guardando esto desde hace un par de días. No sé ni por qué lo escribo. Tal vez porque todavía no me cabe en la cabeza lo que pasó. Quizá porque necesito ver esto en palabras para convencerme de que fue real. O porque no puedo hablarlo con nadie sin que me tiemble la voz. No sé. Lo único que sé es que recogí a mi hermano Tiago después de que nuestros padres lo abandonaran. Y no lo digo como metáfora. Lo dejaron. Literalmente lo dejaron sentado afuera de su escuela hasta casi las 9 de la noche. Tiago tiene 12 años. Es autista y no verbal. No habla, pero se expresa con gestos, sonidos, y una mirada que lo dice todo. Y aún así, lo dejaron allí. Sentado en el mismo escalón de entrada durante horas, viendo cómo el sol se iba, cómo el mundo se apagaba y todos los demás niños ya estaban en casa, cenando, a salvo. Él no. No tengo idea de cómo empezar esto, así que lo haré desde el momento en que me enteré. Fue un lunes por la noche. Yo estaba viendo una serie en mi apartamento cuando sonó mi celular. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. Y ahí estaba, un oficial de recursos escolares. El teniente Vargas. Me explicó que llevaba un rato con mi hermano en la oficina principal del colegio. Que llevaban horas intentando contactar a alguien de la lista de emergencia, pero nadie respondía. No Elvira, nuestra madre. No Ramiro, nuestro padre. Nadie. Estaban a punto de llamar a servicios sociales y no conseguían a un familiar. Pude escuchar a Tiago de fondo. Estaba haciendo ese sonido gutural, rítmico, con el que se calma cuando está asustado. No lo escuchaba desde hacía años. Solo lo hacía cuando el miedo lo desbordaba. Como cuando se quedó atrapado en un ascensor, o cuando explotó un petardo demasiado cerca. Pregunté dónde estaban, les dije que ya iba en camino. Ni me puse bien los zapatos. Solo agarré las llaves, el abrigo, y salí corriendo. Vivo a unos 30 minutos del colegio, pero ese trayecto se sintió eterno. Cuando llegué, ahí estaba. Mi hermano. Todavía sentado en los escalones. Como si no supiera si podía moverse, o si debía quedarse ahí por si venían por él. Se levantó en cuanto me vio y corrió hacia mí como si tuviera 5 años otra vez. Lo abracé tan fuerte que creo que no podía ni respirar. El oficial Vargas me explicó que ya había dejado constancia de todo. Llamadas, mensajes, hora de espera. Me dijo que debía reportar el abandono al servicio de protección infantil, pero que si yo podía quedarme con Tiago esa noche, lo agradecían. Dije que sí, sin dudarlo. Lo llevé a casa, lo acomodé en el sofá con su manta favorita y puse YouTube. Sus canales de animales y trenes. Apenas parecía estar ahí. Sus ojitos estaban apagados. No hacía los movimientos de autoestimulación que normalmente lo tranquilizan. Solo estaba en silencio. Entonces agarré el teléfono. Llamé a mi madre. Contestó al segundo tono, como si no hubiera pasado nada. Sonaba molesta, incluso. Le pregunté dónde había estado. Me dijo que estaba hablando con papá, que se tensó la situación y que se les pasó la hora. ¿Se les pasó la hora? Repetí. ¿Dejaron a Tiago solo por horas y se les pasó? Su respuesta me dejó helada. No entiendes lo estresante que es esto. Es demasiado. A veces necesitamos respirar. Quise gritar. Quise decirle 1000 cosas. Le pedí que pusiera a papá al teléfono. Me dijo que no quería hablar, que había gritado hace un rato que no firmó para criar a un niño roto. Colgué. No había palabras. Me senté junto a Tiago en el suelo. Vi su rostro mientras miraba la pantalla como si no quisiera pensar. Dormimos juntos esa noche. Él en mi cama. Yo en el piso, en una manta, como cuando éramos niños y yo tenía que acurrucarlo en las noches de tormenta. A la mañana siguiente, no lo llevé a la escuela. No podía simplemente mandarlo a repetir la misma rutina, como si nada hubiera pasado. Apenas había dormido. Cada vez que apagaba la luz, volvía a gemir y a balancearse. Así que comencé a hacer llamadas. Llamé al colegio. Les pedí que no dejaran que mis padres se lo llevaran. Les di el número del informe policial. Luego llamé directamente a Protección Infantil. Aunque el oficial Vargas ya había hecho el reporte, yo necesitaba hablar con alguien. Que supieran que yo estaba allí. Que él estaba a salvo. Esa misma tarde, tocaron la puerta. Me asomé por la mirilla y casi me explota el pecho del coraje. Allí estaban. Elvira y Ramiro. Los dos, en la puerta de mi casa. Tiago estaba en el sofá comiendo galletas. Le pedí que no se moviera. Abrí apenas 1 centímetro la puerta. Antes de que dijera algo, mi madre comenzó su papel. Pensamos que ya podríamos llevarlo a casa. Ya tuvimos tiempo de calmarnos. Ya todo está bien. La miré. No supe ni qué decirle. Solo le respondí con voz firme.
Tiago se queda aquí. Lo abandonaron. No voy a dejar que vuelva con ustedes. Mi padre levantó la voz. Dijo que estaba exagerando. Que no había pasado nada. Que debía aprender a ser más independiente. Entonces lo entendí, no lo habían olvidado. Lo habían dejado a propósito. Los miré fijamente. ¿Lo dejaron ahí para probar algo? Mi madre negó, nerviosa. Y necesitábamos espacio. Espacio. De un niño de 12 años. Que no puede hablar. Que depende de ustedes para todo. Les dije que se largaran. Que si no lo hacían, llamaría a la policía. Y no tuve que hacerlo. 3 minutos después, el oficial Vargas apareció. Sí, el mismo de la noche anterior. Habían registrado la dirección de mis padres para hacer un seguimiento, pero él pensó que valía la pena pasar por mi casa primero. Cuando los vio gritándome a través de la puerta, se acercó a preguntar qué pasaba. Mi madre, como si alguien activara un interruptor, se volvió loca. Empezó a gritarle que esto era secuestro, que yo estaba robando a su hijo. Intentó empujar la puerta. Vargas le pidió que retrocediera. Le explicó que estaban allí por un reporte de abandono. Que el niño estaba seguro, y que no era apropiado llevárselo. Y fue entonces cuando ella lo hizo. Sacó ese bolso viejo de cuero sintético que ha tenido desde hace más de 10 años, y se lo lanzó. Con fuerza. Le dio en el pecho. La hebilla le rozó la cara. Mi padre saltó a defenderla, gritando, «No toques a mi esposa». Intentó ponerle las manos encima al oficial. Y al segundo siguiente, ambos estaban esposados en el césped de mi entrada. Los refuerzos llegaron. Los vecinos salieron a mirar. Una señora hasta estaba grabando desde el otro lado de la calle. El oficial me miró con una mezcla de vergüenza y pena. «Perdón por esto», me dijo. «Pero tengo que actuar según el reglamento». «O no se disculpe», le respondí. «Haga lo que tenga que hacer». Y así fue. Presentaron cargos por agresión a un oficial y por interferencia con una investigación de protección infantil. Esa noche, llamé a mi trabajo. Pedí una licencia de emergencia familiar. Mi hermano no regresó al colegio. No todavía. No con todo esto encima. Esa noche cenamos pizza. Y al día siguiente también. No soy buena cocinera. Pero lo importante es que estaba a salvo. Desde esa primera noche, no ha tenido una sola crisis. Duerme junto a mí, en el sofá, cada noche. Luego lo cargo a la cama. No pedí esto. No me preparé para ser su tutora. Pero te juro por Dios, no volverán a acercarse a él jamás. A la mañana siguiente desperté con el sonido de la cafetera, aunque ni siquiera la había encendido. Fue Tiago, que estaba jugando con los botones mientras me miraba con esa sonrisa sutil que tiene cuando quiere que me ría. Le revolví el cabello y le preparé unas tostadas, las únicas que no terminaban pisoteadas en el piso últimamente. Después de desayunar, volví al teléfono. Llamé a la escuela de nuevo. A su trabajadora social. A un abogado que encontré por recomendación. Y a Protección Infantil para confirmar que los reportes estaban en curso. Les dije que quería que mi nombre constara como persona de confianza, como la adulta que estaba protegiendo a Tiago. Sentía que si no lo decía en voz alta, todo se me podía escapar de las manos. Ese mismo día, cerca de las 4 de la tarde, alguien tocó la puerta. Miré por la mirilla y vi a una mujer de unos 30 años, bien vestida, con una carpeta y una expresión calmada. Era la trabajadora social, Julieta, enviada oficialmente por el Departamento de Servicios de Protección. Me pidió permiso para entrar y hablar conmigo y con Tiago. Le expliqué que él no hablaba, pero que podía intentar saludarla con un gesto. Él estaba en el sofá, con su manta azul y el iPad. La miró, luego me miró a mí, y volvió a mirar la pantalla. Ella sonrió con respeto. No insistió. Me preguntó qué pasó exactamente. Le conté todo. Desde la llamada del oficial Vargas hasta el momento en que esposaron a mis padres frente a todo el vecindario. Le mostré los mensajes que le había enviado a mi madre, los registros de llamadas, las citas médicas de Tiago, los horarios de recogida escolar que habían ignorado. Cada prueba que pudiera dejar claro que no fue un malentendido, sino un patrón de abandono. Julieta me escuchó sin interrumpir. Luego me preguntó: ¿estás preparada para convertirte en su tutora legal si el tribunal determina que tus padres no son aptos? No dudé. Ni un segundo. Sí. No fue una declaración heroica. No fue una promesa de película. Fue instinto. Miré a Tiago, que seguía tranquilo con su video, y lo supe. Nadie más venía por él. Nadie más lo iba a proteger. Era yo. Solo yo. Esa misma noche comencé a buscar abogados de familia. Llamé a una amiga que conocía a una abogada de derechos infantiles, Clara Muñoz, y le escribí un mensaje desesperado. Me respondió en menos de una hora.
Al día siguiente ya teníamos una cita por videollamada. Y justo ese día, los padres hicieron su primer intento de volver a acercarse. Pero no directamente a mí. No. Lo hicieron en la escuela. El martes, mientras estaba en una reunión de trabajo, la escuela llamó. Contesté al instante. Era la secretaria. Su voz era tranquila, pero se notaba tensa. Tu mamá ha venido sin aviso, está en la recepción, está exigiendo ver a Tiago. Mi corazón se detuvo. Pregunté si él estaba bien. Me dijeron que sí, que lo habían puesto en una sala tranquila, con auriculares, apenas supieron que Elvira estaba ahí. Ella estaba llorando, sosteniendo una Biblia en una mano y una foto plastificada de Tiago de cuando tenía 4 años en la otra. Según la directora, no paraba de repetir que el diablo estaba intentando alejarle a su hijo y que iba a romper el hechizo que le tenía controlado. Seguridad tuvo que escoltarla fuera del colegio. La directora me llamó personalmente después. Me dijo: nunca habíamos visto algo así. Vamos a presentar una denuncia. Te recomiendo que tú también lo hagas. Esa misma tarde fui a la comisaría y levanté una denuncia formal. Mi padre no se apareció ese día. Pero su abogado sí. Bueno, al menos una carta de él. Llegó por correo certificado a mi casa. Era un documento que me acusaba de manipular emocionalmente a Tiago, de aislarlo de sus padres, y de interferir en el vínculo natural de un menor con sus tutores biológicos. Lo traduje mentalmente así: ellos piensan que convencí a un niño autista no verbal de que no los quiera. Pensé que no podían ser más ridículos, hasta que me di cuenta de que lo decían en serio. Y sin embargo, mientras esa locura se desarrollaba, pasaba algo milagroso. Tiago comenzó a comunicarse más. No con palabras. Pero sí con gestos. Con risas. Con señas que no usaba desde hacía años. Dormía toda la noche. No se balanceaba. No lloraba. Cada mañana me hacía la seña de seguro cuando le daba su almohada. Me miraba con calma. Incluso comenzó a buscarme con la mirada si me alejaba. Nunca pensé que él recordara tanto. Que fuera tan consciente. El hecho de que no hable no significa que no entienda. Solo necesitaba sentirse seguro. Y yo estaba al límite. Abogada, psicóloga escolar, juez de familia, protectora legal, hermana. Todo al mismo tiempo. No dormía bien. Me dolían los dientes de tanto apretar la mandíbula por las noches. Pero no iba a soltar esta pelea. No cuando por fin había entendido lo que realmente estaba en juego. Tiago no es solo mi hermano. Es una vida que merece respeto. Y cuidado. Y dignidad. A los pocos días, tuvimos la primera audiencia. Custodia temporal de emergencia. Clara me acompañó. Nos reunimos en el parqueadero del tribunal. Llegamos muy temprano, para evitar encontrarnos con mis padres. Esperamos en una sala pequeña, con esas sillas grises que no invitan a quedarse, y paredes beige que te dan la sensación de estar atrapada en una clínica sin ventanas. Tiago estaba conmigo. No hablaba, pero se notaba tenso. No le gustan los lugares nuevos. Y yo tampoco. Cuando nos llamaron a entrar, fue como atravesar una tormenta. Ahí estaban ellos, sentados al otro lado de la sala. Elvira ya estaba llorando, fingiendo fragilidad. Ramiro con cara de mártir. Su abogado empezó con todo el drama. Dijo que lo de la escuela fue un error aislado, que estaban asistiendo a consejería espiritual, que se arrepentían profundamente y que habían tenido una breve pérdida de control parental. También me acusaron de manipular a Tiago, de adueñarme de su vulnerabilidad para sacarlos de su rol legítimo como padres. Me mordí la lengua con fuerza. Clara me tocó el brazo por debajo de la mesa, como diciéndome: no caigas en su juego. Cuando fue mi turno, expuse todo. Fotos, mensajes, informe policial, copia de la orden de no acercamiento que emitió la escuela. Leí parte de la transcripción del 911 donde se reportaba el ataque con el bolso. Mostré al juez las rutinas de Tiago, lo que comía, cómo dormía. Y no ha tenido ni un solo colapso desde que está conmigo, le dije. Se ríe. Me busca. Está tranquilo. Nunca ha estado así. Fue entonces cuando mi madre se levantó de golpe. Usurpadora demoníaca. Y gritó señalándome. Ese es mi hijo. Me lo robó. Y el diablo está en su boca. El juez le pidió que se sentara. Ella se negó. Ramiro intentó calmarla. Ella le dio una palmada. Siguió gritando sobre hechizos, vidas impuras, desviaciones morales. Yo soy religiosa también, pero no fanática. Ni delirante. No tengo visiones. No uso una Biblia para justificar la violencia. Los alguaciles la sacaron. Ramiro la siguió sin decir una sola palabra. El juez hizo una pausa larga. Luego giró hacia mí y dijo: para constancia, su compostura se nota y se aprecia. Y luego firmó.
concedió la tutela temporal de emergencia. Salí del tribunal con Tiago tomado de mi mano, caminando despacio. En el parqueadero me detuve. No quería manejar todavía. Él se subió al asiento trasero, sacó un panecillo de su mochila y encendió su iPad. Estaba tranquilo. Ajeno a todo lo que acababa de pasar. Ajeno al hecho de que acabábamos de vencer una montaña. Y, sin embargo, yo sabía que esa no era la cima. Era solo el primer paso. La paz duró lo que dura una siesta. Pensé que la audiencia marcaría una línea clara. Que después de eso, aunque hubiera que pasar por otras audiencias, todo se calmaría un poco. Pero si algo aprendí de Elvira y Ramiro es que no aceptan un no como respuesta. Y mucho menos de una hija que se interpone entre ellos y lo que consideran suyo. Porque sí, ahora estaba claro, Tiago no era su hijo, era su posesión. Y al haberles quitado esa posesión, también les había tocado el bolsillo. El detalle que no había mencionado hasta ese momento, el que de pronto cobró todo el sentido del mundo, era que Tiago recibe beneficios del Estado. Seguridad de ingreso suplementario, una pequeña pensión, cobertura médica y subsidios por discapacidad. Dinero. No mucho, pero constante. Una asignación que nunca se me cruzó por la cabeza como motivación, hasta ahora. Esa misma semana, la abogada Clara me llamó para contarme que el abogado de mis padres había presentado una apelación de emergencia. Alegaban que yo había secuestrado a Tiago, que lo había manipulado con ayuda de un grupo espiritual radical. Sí, así como lo lees, me acusaron de formar parte de un culto. Y como si eso fuera poco, empezaron a atacar por otro frente, mi trabajo. Una mañana recibí un mensaje de Recursos Humanos. Querían hablar lo antes posible sobre una denuncia recibida. Pensé que se trataba de algún conflicto administrativo, pero no. En cuanto me conecté a la videollamada, vi que estaban 2 personas de Recursos Humanos y un director regional. La conversación fue directa. Recibimos un correo preocupante sobre ti, dijo una de ellas, que llamaremos Linda. Comenzaron a leer partes del mensaje. Ha tomado la custodia ilegal de un menor discapacitado, enfrenta cargos criminales, está publicando detalles del caso en redes sociales para ganar atención. Me quedé en blanco. ¿Tienen el correo original?, pregunté. Lo tenían. Una cuenta extraña de Gmail. Pero reconocí el nombre al instante. Era un viejo nombre de la tienda de Etsy de mi madre. Confirmado. Les dije la verdad. Que mis padres estaban siendo investigados por abandono, que ya habían sido arrestados una vez, que el tribunal me había otorgado la tutela temporal. Les envié los documentos judiciales, el informe policial, los contactos legales. Tardamos 1 hora en aclararlo todo. Al final, se disculparon y dijeron que me admiraban por manejarlo con tanta firmeza. Pero el daño emocional ya estaba hecho. Mi propia madre estaba intentando destruir mi vida desde lejos. No solo me quería quitar a Tiago. Quería dejarme sin sustento. Ese mismo día, Clara me llamó de nuevo. La apelación ya estaba agendada. Iba a ser en un juzgado superior. Y esta vez, mis padres vendrían con todo. Nos preparamos lo mejor que pudimos. Yo estaba exhausta. Dormía mal, comía poco. Mi cuerpo apenas respondía. Pero Tiago estaba bien. Eso era lo único que importaba. Esa semana fue hermosa en lo pequeño. Hicimos panqueques una mañana. Tiago señaló la mezcla como hacía cuando tenía 6 años. Presionó 3 veces el botón de feliz en su app del iPad, luego me señaló a mí. Casi lloré. No sabía si era una manera de decir gracias o simplemente de compartir lo que sentía. Pero era suficiente. No necesitaba palabras completas. Solo esos gestos. Y luego llegó el día de la apelación. Nos levantamos temprano. Tiago llevaba sus auriculares de Spider-Man. Le di su peluche favorito. Clara nos esperaba en la entrada del juzgado. Apenas entramos, sentí la tensión. Mis padres ya estaban ahí. Mi madre estaba roja, agitada, como si hubiera pasado la noche sin dormir gritando versículos bíblicos. Mi padre parecía encogido en su asiento, evitándome la mirada. Pero había algo más, un aire distinto, más preparado. Cuando comenzó la audiencia, su abogado pidió presentar nueva evidencia. Y no me esperaba lo que vino. Pidió el ingreso de una testigo de carácter, una mujer de unos 40 años, aspecto conservador, cruz en el cuello, falda larga. Toda la estética de madre devota de la iglesia. Soy Rosa, amiga de la familia y guía espiritual, dijo con voz templada. Empezó a hablar de mis padres como personas amorosas, dedicadas, que estaban siendo despojadas de su hijo en un momento de debilidad emocional. Luego soltó la bomba. He orado con Elvira para que el demonio que controla a su hijo se marche. El autismo es una prueba de fe. A veces los niños necesitan un reajuste espiritual firme para regresar al favor de Dios. El juez la miró, frunció el ceño y le preguntó: ¿Está sugiriendo que la discapacidad del menor es un castigo espiritual reversible?
Sí, su señoría. Lo he visto con mis propios ojos. Señora, puede retirarse. Fue todo lo que dijo. Clara me agarró la mano por debajo de la mesa. Yo solo quería salir corriendo. Sentía vergüenza ajena, rabia, impotencia. Pero también un pequeño triunfo. Esa mujer se había hundido sola. El juez se volvió hacia mis padres. ¿Que este es el argumento que desean sostener? ¿Que su hijo es defectuoso y que fue robado por alguien que simplemente lo ha cuidado con constancia? Silencio. Ramiro bajó la mirada. Elvira se secaba las lágrimas con la manga. Su abogado no sabía a dónde mirar. El juez suspiró. Hizo una pausa larga. Luego dijo: el nivel de negligencia, delirio y abuso presentado por los padres biológicos no solo es alarmante, es peligroso. No hay evidencia de que sus acciones hayan estado jamás en el interés del menor. Declaro terminados todos los derechos parentales con efecto inmediato. La tutela queda otorgada a la solicitante con plena autoridad legal y de decisión. Lo escuché. Escuché cada palabra. Pero no reaccioné. No podía. Hasta que sentí la mano de Tiago apretar la mía. Solo entonces respiré. Salimos de la sala sin mirar atrás. Y claro, el drama no había terminado. Apenas cruzamos al pasillo, Elvira se desplomó. Literalmente. Cayó al suelo gritando, como si hubiera muerto alguien. Quizá en su mente fue así. Llamaron a los paramédicos. Se la llevaron en una camilla, todavía berreando. Ramiro iba detrás, cabizbajo, sin decir nada. Ni a mí. Ni al juez. Ni a nadie. Esa noche llegamos a casa. Hicimos macarrones con queso y construimos otra fortaleza de mantas. Tiago estaba más tranquilo que nunca. Se sentó a mi lado mientras cenábamos y me miró muy fijo. Como si estuviera pensando algo muy importante. Se acercó. Me tocó el brazo. Hizo la seña de mamá. Pensé que lo había malinterpretado. Pero lo hizo otra vez. Señaló su pecho, y luego el mío. Me derrumbé. Me eché a llorar. Lo abracé como si no quisiera soltarlo nunca. Y él me dio palmadas en la espalda. Como si yo fuera la que necesitaba consuelo esta vez. No sé si merezco esa palabra. No sé si lo estoy haciendo bien. Solo sé que ahora está seguro. Y feliz. Y eso, por ahora, me basta. Pensé que ese sería el final. Que después de la audiencia, de la sentencia, de ver a Elvira en una camilla y a Ramiro sin palabras, todo se calmaría. Pensé que la historia terminaría ahí. Pero si algo me ha demostrado esta familia, es que incluso cuando pierden, no saben retirarse. Pasaron unas semanas tranquilas. Volvimos a las rutinas simples. Desayunos lentos, videos de trenes, siestas en el sofá. Tiago ya no tenía pesadillas. Dormía toda la noche. Me tocaba el brazo por la mañana para despertarme. Y a veces, hacía esa señal suave, esa que usaba para decir que todo estaba bien. Pero la calma duró poco. Una tarde, mientras preparaba arroz con pollo, sonó el teléfono. Era mi abogada, Clara. Me dijo con tono serio que mis padres habían apelado la decisión del tribunal bajo la acusación de que yo había secuestrado a Tiago con ayuda de un culto. Literalmente. Decían que me habían lavado el cerebro y que mi objetivo era destruir la familia y robar al menor. Afirmaban que Tiago estaba siendo utilizado como un símbolo para manipular redes sociales y obtener fama. Un delirio más, pero ahora con tintes conspiranoicos. Y si crees que eso ya era demasiado, agárrate. Un día después, Recursos Humanos de mi trabajo volvió a llamarme. Esta vez no estaban tan tranquilos. Recibimos otro correo anónimo, dijeron. El mensaje decía que yo estaba involucrada en actividades ilegales, que tenía causas abiertas por interferencia parental, y que estaba publicando detalles del caso en redes para atención pública y beneficio personal. Incluía capturas de mis publicaciones en foros, algunas con comentarios como tu hermano tiene suerte de tenerte subrayados como prueba de que estaba buscando adoración en línea. El correo no estaba firmado, pero reconocí el patrón de escritura. Y, más importante aún, reconocí una palabra que solo mi madre usaba para referirse a ciertas cosas: engendro. Nadie más usaba esa palabra de manera tan bíblica. Volví a explicar todo. Volví a mostrar documentos, informes, sentencias. El equipo de trabajo fue comprensivo, incluso me ofrecieron apoyo emocional, pero el cansancio me estaba venciendo. Elvira no podía tocarme legalmente, pero quería destruirme desde afuera. Ese mismo día, Tiago hizo algo que me quebró. Construimos una fortaleza de mantas en la sala. Apagué las luces, puse buscando a Nemo. Él se acurrucó dentro, como cuando tenía 8 años y creía que el mundo desaparecía cuando tapabas tu cabeza. Me miró, hizo la seña de seguro, y luego me dio su almohada. No habló. No necesitó hacerlo.
Esa noche supe que, pase lo que pase, yo ya había ganado. La semana siguiente llegó la audiencia por la apelación de emergencia. Clara no parecía preocupada. El tribunal ya tenía toda la documentación, las pruebas, los informes de servicios de protección. La audiencia era, en teoría, un trámite. Pero tratándose de mis padres, nada es solo un trámite. Apenas llegamos, supe que algo iba mal. Elvira y Ramiro estaban acompañados de una mujer nueva. Otra vez. Vestida como pastora, o como guía espiritual. Cruz en el cuello, Biblia bajo el brazo. Cuando comenzó la sesión, el abogado de ellos pidió presentar una nueva testigo de carácter. Se presentó como Pastora Rosa, consejera familiar. Y entonces, el espectáculo comenzó. El autismo es una prueba de fe, dijo, mirando al juez. Y a veces los niños necesitan una firme corrección espiritual para volver al camino del Señor. El juez la miró. La dejó hablar unos segundos más. Luego la interrumpió. ¿Está usted diciendo que la discapacidad del menor es reversible por medio de oración? Sí, su señoría. Lo he visto suceder. Puede retirarse, dijo el juez, sin levantar la voz, pero con un filo en la mirada que no dejaba lugar a dudas. Se giró hacia mis padres. ¿Este es el argumento que desean presentar? ¿Que su hijo necesita un exorcismo en lugar de apoyo médico y emocional? No respondieron. Ramiro seguía sin levantar la cabeza. Elvira, por primera vez, no gritó. El juez tomó una pausa larga. Luego habló. Después de revisar los documentos, los testimonios, las acciones y el patrón continuo de negligencia, agresión y conducta delirante, declaro que los derechos parentales de Elvira y Ramiro quedan terminados de manera permanente e irreversible. La tutela queda en manos de Mariana, con plena autoridad legal y autonomía de decisión. No habrá visitas. No habrá contacto. No supe si estaba soñando o despierta. Tiago me apretó la mano. Supe que él lo entendía. Que lo sentía, de algún modo. Cuando salimos de la sala, Elvira se desplomó en el pasillo. Gritaba, sollozaba como si alguien hubiera muerto. Ramiro no la sostuvo. Solo la miró. Luego, los paramédicos llegaron. La subieron a una camilla. La sacaron del tribunal sin dignidad, sin consuelo. No sé dónde están ahora. No me interesa. Bloqueé sus números. Envié correos a los pocos parientes en común diciendo que si intentaban acercarse a Tiago o a mí, cortaríamos todo vínculo. Nadie dijo nada. Tal vez todos lo entendieron. O tal vez, por fin, se dieron cuenta de que no había vuelta atrás. Esa noche, hicimos macarrones. Construimos otra fortaleza de mantas. Tiago me miraba, tranquilo. Me tocó el brazo e hizo la seña de mamá. Pensé que era coincidencia. Pero luego lo repitió. Tocó su pecho, y luego el mío. Y ahí me derrumbé. Lo abracé con todo lo que tenía. Me dejó hacerlo. Me dio golpecitos suaves en la espalda, como cuando era él el que necesitaba consuelo, pero ahora lo ofrecía. No sé si merezco esa palabra. Mamá. Pero si él cree que sí, entonces seguiré intentando estar a la altura. Y cuando pensaba que ya no habría más sorpresas, la vida me regaló un giro tragicómico. Unos meses después, supe por un amigo que mis padres fueron arrestados otra vez. Esta vez, en una protesta. Al parecer, junto a Rosa y un grupo de fanáticos, organizaron una marcha por la justicia divina frente a la alcaldía. Pero cuando la policía les pidió que no bloquearan la calle principal, todo se salió de control. Elvira gritó cerdo a un oficial. Intentó golpearlo con una pancarta montada sobre una tabla de madera. Ramiro, por su parte, arrojó una lata de pintura a un agente. Los detuvieron. Otra vez. Elvira recibió 6 meses de cárcel y una multa. Ramiro, 12 meses y 6 de libertad condicional. No sé qué fue de Rosa ni de los demás manifestantes. Tampoco me interesa. Lo único que sé es que ahora mi historia ya no es sobre mis padres contra mí o contra Tiago. Es sobre ellos contra el mundo, contra la realidad, contra sí mismos. Y yo solo estoy aquí. Haciendo lo que puedo. Con Tiago, con nuestras mantas, con nuestros panqueques. Con esa palabra que me regaló, y que trato de merecer todos los días. Mamá. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.